Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva sesión del Coloquio en Ciencias 2023. En este caso, en esta sesión tenemos al doctor Jorge Enrique Gil Novoa. Él es biólogo y magíster en Ciencias Biológicas por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y ex doctor en Botánica por la Escuela Nacional de Botánica Tropical de Jardín Botánico de Río de Janeiro, y ha sido docente de la UPTC. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias, Lida. Gracias. ¿Se escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿No se escucha bien? ¿Un poco más cerca? Ok. ¿Será que es mejor retirarlo? Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un gusto y un gusto doble estar acá, porque pues primero es mi universidad donde me formé, hice mi pregrado, mi maestría, y pues qué chévere estar acá presentando una charla del tema que me gusta y que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, que son las plantas vasculares o los briófitos. Entonces, bueno, voy a contarles un poquito acerca de cómo son estas plantas. La idea es que no sea tanto pues irnos hacia la parte biológica y estudiarlas desde un nivel muy científico, sino más bien la idea es que mostrarles otra cara de estas plantas, tal vez una cara que como científicos y como investigadores de las plantas muchas veces pasamos desapercibido. Entonces, por eso titulé esta charla Los briófitos más allá que adornos en un pesebre, porque normalmente es donde conocemos la charla. Bueno, para empezar, tal vez este es el primer acercamiento que nosotros como personas tenemos hacia los briófitos. Entonces, a veces encontramos este tipo de crecimiento o este tipo de formaciones, sobre todo en los buses, cuando les falta un poquito de aseo, o a los carros cuando ya tienen un poco de años y están carentes de aseo, empiezan a formarse unas estructuras, unas primeras plantas, y normalmente crecen ahí asociados a las ventanas. Esas formaciones vegetales casi siempre son briófitos. Pero más allá de eso, ya yéndonos hacia los bosques, cuando tenemos la oportunidad de conocer un bosque altoandino, por ejemplo, nos vamos a encontrar con formaciones como estas, dominados por árboles de más de 5 metros de altura, por ejemplo, pero su corteza, la corteza de esos árboles está llena de una mancha verde, de unas plantas muy pequeñas verdes, y no solo los árboles hasta las coronas, sino también el suelo y las rocas están casi que repletas de esas manchas verdes, de esas mini plántulas, por decirlo así. Esas son los que conocemos como los briófitos. En algunas ocasiones, y sobre todo en los bosques altoandinos y en los bosques asociados hacia los páramos, por ejemplo, esta fotografía es del páramo de Rabanal, aquí muy cerca de la ciudad, y vemos cómo esas parches verdes están colonizando casi que todas las estructuras del árbol por completo. Y esto sucede sobre todo cuando estos árboles o estos arbustos ya tienen más de 20, 30, 40 años. Casi que entre más antiguos estos árboles van a estar más llenos de estos briófitos, y eso es un indicador de la calidad del ecosistema, como lo veremos un poquito más hacia adelante. Un poco más hacia las tierras bajas también en algunos bosques vamos a seguir encontrando ese mismo patrón. Pero algo interesante de ellos es su capacidad de adaptación en los diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque no solamente crecen en los árboles, sino por ejemplo en hábitats tan inhóspitos como las rocas, por ejemplo. Vemos algunas rocas asociadas a algunas fuentes de agua, por ejemplo, y vemos cómo esas estructuras empiezan a colonizar las diferentes partes de la roca, y a veces cuando las rocas tienen ciertas grietas, en esas grietas es donde primero empiezan a habitar estas plantas. También tenemos en otros ambientes, como por ejemplo los ambientes acuáticos. Tal vez, no sé si la luz nos ayude, pero acá vemos hasta dónde llega la película de agua, y de tal manera que hay una parte de los briófitos que está totalmente sumergida dentro del agua, y en esos ambientes viven. También tenemos que estas plántulas crecen en otros ambientes tal vez incluso más inhóspitos, como
los techos de las casas, por ejemplo, como las hendiduras de los ladrillos. Entonces ellos tienen esa capacidad de adaptación a los diferentes ambientes, tal vez a los ambientes más extremos. Pero ¿qué tan grandes son esas plantas? Entramos a un bosque cualquiera y lo primero que vemos son estos árboles grandes. Pero como les dije al inicio, identificamos esas pequeñas manchas verdes. Entonces vamos a hacer un zoom aquí a la parte de esta raíz aflorante de este árbol acá. Hacemos un pequeño zoom y vemos cómo se empieza a esclarecer esa mancha. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver cómo esas pequeñas manchas empiezan a tener ciertas formas de ciertas ramas de esas plántulas muy pequeñas. Entonces, haciendo un zoom a todo esto, nos damos cuenta que cada una de estas punticas de color blanquito, de color blanquecino, son las puntas de cada una de las ramas de los briófitos. Entonces digamos que en cuanto a tamaño vamos a ver que son plantas relativamente muy pequeñas, pero que son capaces de colonizar casi que cualquier tipo de sustrato. Tanto así que, por ejemplo, en los bosques nublados es muy fácil encontrar figuras como esta, por ejemplo, una hoja de tamaño de una planta vascular de tamaño considerable, colonizada por un parche verde. Pero cuando detallamos un poco más a fondo ese parche verde, nos vamos a dar cuenta que no es solamente un parche verde, sino que así a simple vista vamos a encontrar por lo menos 8 especies de briófitos diferentes, por lo menos, porque con seguridad cuando llevamos esa hoja grande al laboratorio y la examinamos bien con una lupa y bien a detalle, con seguridad vamos a encontrar muchas más especies de briófitos. Entonces eso asociado en solamente una hoja de un árbol. ¿Listo? Eso en cuanto al tema macro, en cuanto a lo que podemos observar a grandes rasgos. Pero ¿cómo son yéndonos un poco más hacia el detalle? Entonces, algo que se me olvidó decirles es que los briófitos se dividen en 3 principales grupos: los que conocemos como musgos, o musgos en un sentido estricto, las hepáticas y los antoceros. Acá en esta imagen son ilustraciones realmente muy bonitas, elaborados por muchas veces con tintes naturales. En la parte derecha encontramos ilustraciones de hepáticas y en la parte izquierda ilustraciones de musgos. Entonces acá podemos ver un acercamiento a lo que puede ser esa variedad morfológica de las briófitas y en este caso específicamente de las hepáticas. Vemos las diferentes formas, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, cómo pueden ir variando los bordes de cada una de las hojas. Algunos son dentados, algunos son enteros, como este de acá, de esta hepática talosa, por ejemplo, que podría ser una sinfiollina, por ejemplo. Este también es entero, pero las puntas tienden a ser puntiagudas. Esta tiene una fila de hojas en la mitad, denominada anfigastros, varían sus coloraciones también. Y estos grandes acá, que están en las puntas de las plantas, son sus estructuras reproductivas. Esto es lo que les va a permitirse reproducirse de una forma sexual. En la parte derecha de ustedes, vamos a encontrar un poco una ilustración o varias ilustraciones de un poco de esa variabilidad de los musgos. Entonces ellos forman tapetes, pero también están mostrando sus estructuras reproductivas, porque de ahí es donde van a salir las esporas que luego van a empezar el ciclo de reproducción sexual para nuevas especies. Entonces vemos que la variabilidad de formas de estas plantas tan pequeñas puede ser muy grande. Pero algo que es muy común es confundir esas pequeñas plantas con otras muy parecidas, como por ejemplo esta imagen de acá. No sé si la alcanzan a ver. Normalmente tendemos a confundir este tipo de crecimiento colgante en los árboles y este de acá como musgos, ¿cierto? O como briófitos, pero resulta que son cosas muy diferentes. En este caso de acá, en la primera imagen, lo que estamos viendo es unas plantas vasculares, ¿cierto? Familiares de las bromelias, en este caso del género Tillandsia. Y en la parte izquierda es incluso un grupo aún más diferente, porque ni siquiera son plantas como tal, ellos son hongos, hongos liquenizados o líquenes también, en este específico del género Usnea. Entonces, siendo un poco más específicos,
esas dos formaciones tienen mayor similitud a este tipo de plantas que tal vez ya nos parecen mucho más conocidas, o en este caso a los hongos, que a los mismos briófitos, ¿cierto? Pero ¿cómo han ido evolucionando? ¿Cómo evolucionaron las briófitas? Las briófitas son bien interesantes porque se consideran como el grupo basal de todas el grupo de las plantas. Se dice que evolucionaron a partir de un grupo de las algas verdes, evolucionó ese grupo y dio origen a todo el grupo del reino Plantae, teniendo las briófitas como el grupo basal. Luego, siguiendo ese proceso evolutivo, las más cercanas serían las pteridófitas, que conforman ya junto con las demás plantas, todo el grupo de plantas vasculares, y a medida que fueron evolucionando aparecieron otros grupos que son como las gimnospermas o las plantas sin flores, y las angiospermas con las plantas con flores y semillas como tal. Pero bueno, este no es el caso de esta charla, entonces esto es simplemente para mostrar qué tan basal son los briófitos. Pero en tiempos evolutivos, ¿qué tan antiguos son esos briófitos? Este de acá, esta tabla que les estoy mostrando acá, es una tabla cronoestratigráfica de los tiempos evolutivos de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, en esta parte de acá, están las primeras formaciones de la Tierra como tal, cuando la Tierra era una bola de fuego, hace aproximadamente 4.600 millones de años, más o menos, cómo empezó a evolucionar la Tierra. Y aquí, al final del periodo, entre el periodo cámbrico y el periodo ordovícico, hace aproximadamente entre 500 y 480 millones de años, aproximadamente, y en teoría, porque siempre esto lo manejamos a punta de teorías, nunca vamos a tener una fecha exacta, es donde se conoce que aparecieron las primeras formaciones de briófitos durante el inicio del periodo ordovícico. Pero realmente los briófitos como tal, los que conocemos hoy en día, son mucho más recientes. Estas formaciones de briófitos y de plantas como tal evolucionaron al final del Cretácico y al inicio del periodo Paleógeno, hace más o menos 60-66 millones de años, que durante esa época pasó algo muy interesante que creo que todos más o menos hemos escuchado, ¿cierto? Que fue el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios, y eso marcó el final del periodo Cretácico y del inicio del Paleógeno. Pero ¿qué pasó con eso? No fue solamente el hecho de que desaparecieron los dinosaurios, sino que eso desencadenó toda una serie de actividades que dieron origen a nuevas formas, principalmente vegetales y animales. Dentro de eso ocasionó que la Tierra sufriera un proceso de enfriamiento, se fuera enfriando cada vez más, hasta llegar a más o menos a mediados del periodo neógeno, del periodo mioceno, más o menos, cuando apareció lo que se llaman los bosques megatermales. ¿Por qué les hago mención a estos bosques megatermales? Porque eso permitió realmente el proceso de expansión de los briófitos como los conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque fueron bosques donde se concentraron altas temperaturas, bosques que evolucionaron rápidamente y por tanto dieron formación a estas formas de vida. Entonces, si vemos la escala de tiempo realmente de evolución de la Tierra, estamos hablando que los briófitos y las plantas que conocemos hoy en día realmente son muy jóvenes, tienen aproximadamente unos 50-60 millones de años, más o menos es lo que se ha podido calcular a partir de las dataciones que se han hecho. Eso como para echarles el cuento ahí rápidamente. Esto es simplemente para comparar ese proceso de evolución de los diferentes grupos de plantas, incluyendo las algas. Entonces tenemos que las algas tienen más de 500 millones de años, evidentemente, que los briófitos aparecieron hace aproximadamente 480 millones de años, más o menos, y luego como los demás grupos aparecieron o evolucionaron paulatinamente hasta formar los grupos que conocemos hoy en día. Pero algo muy interesante es quiénes fueron esas personas que empezaron a estudiar los briófitos. Cuando empezamos a estudiar botánica, nos dicen que el padre de la botánica o el primer botánico como tal fue Teofrasto, más o menos hacia el 200-250 a.C.,
apareció un señor llamado Teofrasto y que fue el que empezó como a estudiar esas primeras formaciones de las plantas, ¿cierto? Pero resulta que nuestro amigo Teofrasto le pareció muy interesante las plantas vasculares y le pareció incluso más interesante también clasificar otras formas como por ejemplo los minerales, pero él ignoró por completo las briófitas. Hasta la llegada, hasta más o menos 1750, con la aparición del señor Johannes, me salté acá. Entonces les estaba hablando que Teofrasto no hizo eso, hasta más o menos, hasta finales de 1600, cuando apareció Johann Jacob Dillenius, o más conocido como Dillenius, que fue la primera persona que empezó como tal a estudiar las briófitas, o por lo menos a almacenarlas, y por lo menos se empezó a interesar sobre el estudio de estas briófitas. Él sacó esa primera publicación que se conoce sobre el estudio de los briófitos, que es Historia Muscorum, donde él catalogó aproximadamente 200 especies, catalogó e ilustró aproximadamente 200 especies de musgos y de hepáticas, pero él en su publicación colocó otros grupos de especies de apariencia musgoide. Dentro de esa apariencia musgoide colocó líquenes y colocó otra serie de plantas, como por ejemplo también algunos helechos, que a él le pareció que podían clasificarse dentro de ese grupo, dentro del grupo musgoide. Sin embargo, unos años después, unos 50 años después, llegó tal vez la persona que revolucionó realmente el estudio de los briófitos, que es Johannes Hedwig, o simplemente conocido como Hedwig. Fue tan importante él que tienen numerosos epónimos, o sea, especies y géneros, como Hedwigia, por ejemplo, que se han descrito en nombre de él. Y en su publicación Species Muscorum Frondosum, él dijo, bueno, sí, todo esto son como parecidos, pero entonces vamos a crear un grupo al cual se va a llamar Musi frondosi, que es lo que hoy se conoce como musgos, y Musi hepatici, que es lo que se conoce como hepáticas, y esa clasificación es la que sobrevive hasta hoy en día. Bueno, y detrás de todo este cuento, donde se habla un poco de geología, de historia de la Tierra, de quiénes estudiaron los briófitos y quiénes no, ¿para qué nos servirán estas plantas? ¿Para qué nos sirven los briófitos? Pues simple, ¿cierto? Pues para hacer pesebres. No, mentiras. Antes sí se utilizaban para eso, pero no. La idea es que eso no se haga más. La idea es mostrarles que los briófitos tienen un uso que va más allá precisamente de esto, ¿cierto? De ser simples figuras decorativas. Como por ejemplo, tienen importancia ecológica. Tal vez es por lo que son más conocidos ecológicamente los briófitos. ¿Por qué? Porque ellos, independientemente de su tamaño, de la forma, del lugar donde vivan, las células que ellos tienen están hechas para almacenar agua. Entonces, como ellos no tienen haces vasculares, a diferencia de las plantas vasculares, o sea, como las venas, el xilema y el floema, ellos no tienen ese tipo de estructuras, ellos son muy simples realmente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos a cualquier contacto con el agua, con la humedad, empiezan a almacenar todo, hasta que se hinchan completamente y empiezan a almacenarla. Eso gracias a las estructuras. En algunos grupos, como este grupo que tenemos acá al final, se llama Sphagnum, ellos sí que son especializados en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos la oportunidad sobre todo de ir al páramo, mucha área del páramo está llena de ese musgo, y por eso es que los páramos son tan vitales, por eso es que se les conoce como que almacenan grandes cantidades de agua. Pero no es solo eso, también esa agua, cuando llueve, por ejemplo, ellos almacenan esa agua, y en épocas de sequía, ellos lo que hacen es paulatinamente irla soltando, irla liberando, ¿cierto? Entonces, por eso es que incluso en épocas de sequía, vemos que los bosques aún se conservan verdes. Gran parte es gracias a los briófitos. Pero algo muy importante de estas pequeñas plantas es que son capaces de colonizar suelos, sustratos estériles o suelos estériles. Eso lo vamos a ver con mayor detalle acá, por ejemplo, después de los incendios. Se han hecho diferentes estudios donde llega un incendio, arrasa con cualquier formación vegetal, de tal manera que queda todo carbonizado, y se sabe que después de los líquenes, los briófitos son esas estructuras o esas plantas que están empezando a la formación o a la restauración de los ecosistemas.
Pero algo importante o algo muy importante de eso es que casi siempre aparecen algunas especies como Ceratodon, como Funaria y como Marchantia, que son las especies que nosotros vemos acá. Primero está Ceratodon, segundo Funaria y tercero Marchantia. Pero ¿por qué será que siempre aparecen esas especies? Primero porque están adaptadas a esas condiciones un poco más adversas. Pero segundo, no sé si alcanzan a ver desde allá, vemos que estas dos primeras imágenes que son de musgos como tal, esta es una hepática, la tercera es una hepática, pero estas dos primeras están llenas de esporofitos, o sea, de estructuras reproductivas que están listas para liberar sus esporas. Esa es tal vez una de las causas que ha hecho que estas especies sean tan exitosas. ¿Por qué? Digamos que no es realmente, o bueno, cuando uno va al campo a colectar briófitos, la mayoría de las veces se encuentran los briófitos estériles, casi nunca están con estructuras reproductivas. Pero curiosamente estas especies sí lo están. Sí, casi siempre tienen esas estructuras reproductivas, o sea que esas especies de briófitos han evolucionado precisamente para garantizar su dispersión, y esas especies por eso es que son de las primeras en colonizar esos lugares que han sufrido quemas, entre otras razones por esa capacidad de dispersarse. Lo mismo sucede con las hepáticas, con esta hepática, con Marchantia por ejemplo, ella es capaz de soportar ciertos grados de perturbación, pero además de eso también se pueden propagar, en este caso, asexualmente a partir de la producción de gemas. Entonces eso es lo que va a garantizar, entre otras cosas, que sean capaces de colonizar con relativa facilidad nuevos sustratos. También algo muy interesante es cómo en el reino animal también se encargan de utilizar los briófitos. Este artículo fue publicado por una colega de nosotros, Diana Macana, y ella tomó estas fotografías donde los nidos de estos colibríes son recubiertos de unas especies de briófitos. En la primera fotografía aparentemente pertenece a una hepática del género Metzgeria, y estas dos fotografías de acá, donde están los huevos y donde está el pajarito, parece que son de un musgo aparentemente del género Squamidium. Entonces, cómo la misma naturaleza se encarga de utilizarlos. Y en estas fotografías de la derecha, esas fueron tomadas en el Chocó y me parecen muy especiales porque ahí se alcanzan a ver un insecto que está utilizando esos briófitos no solamente como su lugar donde vive, sino que aparte de eso se está alimentando de ellos. Entonces, ¿cómo hay esa correlación entre las especies? Sobre todo cuando hablamos de insectos es muy importante en los briófitos porque, por ejemplo, este trabajo que fue hecho para Nepal, donde estudian la asociación entre la diversidad de briófitos y la diversidad de invertebrados, y se dieron cuenta que existe una correlación no solamente a nivel de especies, sino también de órdenes y de familias. Pero algo que llamó poderosamente la atención en este trabajo es que, si ustedes se fijan acá, el número de especies de invertebrados, bueno, lástima que el apuntador no nos ayude mucho, el número de especies de invertebrados es un poco más de 80, aproximadamente 82, 83. Eso en casi 100 especies de briófitos, ¿cierto? O sea, casi que están a la par el número de especies de briófitos con el número de especies de insectos. Entonces eso nos puede dar un poco la idea de cómo dependen esos insectos de este tipo de plantas. Otro aspecto muy importante es que son utilizados como biomonitores o como bioindicadores. Este es un caso particular y bien interesante porque se estudiaron los briófitos epífitos en diferentes grados de concentración de nitrógeno en la atmósfera. ¿Por qué el nitrógeno? Porque ustedes saben que el nitrógeno es un gas que nosotros como personas no lo podemos procesar, ¿cierto? Pero las plantas sí tienen esa habilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando aumentan las concentraciones de nitrógeno en la atmósfera, se vuelve un gas tóxico para nosotros. Entonces, por eso es tan importante que las plantas sí lo puedan procesar. Hicieron un estudio durante 3 años, 2013, 2014 y 2015, en unas especies de briófitos y se dieron cuenta que en el primer caso, en la primera gráfica tenemos la riqueza de especies y en la segunda tenemos la cobertura. Y si nosotros analizamos durante esos 3 años, a partir del 2013 hasta el 2015, vemos que, por ejemplo, en el caso de la riqueza de especies, donde el inicio era entre 6 y 8 especies, al final casi no habían especies, solamente en 3 años donde aumentó la concentración de nitrógeno en la atmósfera. La otra
figura no es mucho más alentadora porque ellos estudiaron la cobertura de los briófitos durante esos mismos 3 años, o sea, qué tanto crecían. Y se dieron cuenta que en lugar de crecer, estaban disminuyendo en los mismos 3 años. Una cobertura de aproximadamente el 100% en el 2013, casi que estaban desapareciendo por completo o quedaban muy pocas muestras al final del 2015. Entonces, eso debería ser un llamado de atención bien fuerte. Pero además de eso encontraron un metabolismo celular desordenado y se han hecho estudios donde se han encontrado inhibición de la fotosíntesis y degradación de la clorofila. Ahorita más adelante les mostraré un estudio donde se habla un poco de eso. Esta parte de los biomonitores es bien interesante porque un japonés, y vamos a ver que los japoneses han sido personas muy estudiosas y muy meticulosas en la parte de la briología. Un japonés llamado Hiroshi Taoda estudió o creó algo que él denominó un briómetro. Un briómetro básicamente era una caja donde él colocó diferentes especies de briófitos y las colocó en lugares con diferentes grados de contaminación en una ciudad. Y las colocó durante 40 horas a exposición de SO2, a una exposición de solamente 0.08 partes por millón. Y él se dio cuenta que los briófitos empezaron a sufrir lesiones evidentes en solamente ese tiempo, en 40 horas. Entonces eso se podía tomar como un indicador de la calidad del ambiente. En Finlandia, por ejemplo, hoy en día usan instrumentos parecidos con bolsas de un musgo, Iliocomium splendens, que es un musgo que crece colgante en los árboles para monitorear los metales pesados. Y pues a partir de todo ese tipo de estudios, entonces se han podido crear listas de cuáles son las especies de briófitos que toleran o especies tolerantes y cuáles son intolerantes a esos metales, o sea, especies que están creciendo y ante la presencia de ciertos metales entonces cambian sus estructuras o peor aún desaparecen. Entonces eso para contarles la historia del biómetro. Aquí al final tengo la referencia por si alguien quiere buscarlo. Siguiendo con lo de los biomonitores, este es un estudio bien particular que hicieron en la Antártida, donde colocaron, una especie de líquen, un Basilaria aprina, y una especie de musgo. Ese musgo que veíamos en la primera diapositiva, que estaba en las ventanas de los buses, es este mismo, Bryum argenteum. ¿Por qué? Porque es una especie que está distribuida en casi todo el mundo. Tanto así que está hasta en la Antártida. Entonces decidieron estudiarlo, colocarlo, poner esas dos especies a diferentes grados de concentración de UV, de radiación ultravioleta, y qué pasaba con cómo respondían esas plantas. En esta primera gráfica, entonces vemos cómo están absorbiendo, como las dos especies, tenemos una barra que nos está mostrando las muestras a las cuales se sometieron bajo esa luz, que son las barras 1 y 3, y las cuales y otras muestras las cuales no se sometieron a esos grados de intensidad. Vieron que las que se sometieron a diferentes niveles de radiación absorbían esa radiación como los briófitos se la guardaban. En cuanto midieron la cantidad de carotenoides, que son estas sustancias, por ejemplo, que están en el tomate y que le dan la coloración rojiza a las ciertas plantas, y lo que se dieron cuenta es que aumentaba la concentración de carotenoides en las plantas que estaban siendo expuestas a rayos ultravioleta, y midieron los niveles de clorofila total y se dieron cuenta que los niveles de clorofila estaban disminuyendo. ¿Qué nos quiere decir este estudio? Que los briófitos se estaban cambiando de color, estaban dejando de ser verde, pasando a coloraciones posiblemente rojizas o incluso marrones por el aumento de los carotenoides, pero que estaba disminuyendo su clorofila, o sea que estaban disminuyendo su posibilidad en últimas de hacer fotosíntesis básicamente. Entonces, en pocas palabras, las plantas se estaban muriendo poco a poco. Eso fue lo que mostró este estudio, que fue publicado en 2017, si no me equivoco. En otro estudio, publicado en 2011 por
a Rosnis Crespo, este fue realizado también para la Antártida, utilizando también muestras de Bryum argenteum, se dieron cuenta que los briófitos, que esta especie disminuía su tasa de crecimiento en un 22% de disminución, pero tal vez lo más preocupante es la disminución en la producción de esporófitos en un 44%, casi la mitad. O sea, al no producir esporófitos, no producían estructuras reproductivas y por tanto las poblaciones posiblemente tienden a desaparecer. También estudios han demostrado que los briófitos y principalmente Sphagnum, que es capaz de almacenar grandes cantidades de agua, son buenos indicadores de la radioactividad. En un estudio realizado utilizando briófitos como bioindicadores de uranio, se dieron cuenta que debido a su intercambio catiónico, Sphagnum podría usarse para descontaminar agua con materiales radioactivos. O sea que básicamente esas plantas lo que hacen es almacenar e ir limpiando el agua. Y Kulikov en el 76 y colaboradores encontraron que la absorción de radioisótopos por los musgos ocurre no tanto a partir del sustrato en el cual están, por ejemplo, a partir del suelo o a partir de los árboles, sino que son capaces más bien de almacenarlo o de absorberlo directamente del ambiente. Eso precisamente, como les decía inicialmente, por su capacidad de absorber casi que cualquier cosa, no solo alimentos, sino pues realmente están limpiando el ambiente. También se han utilizado como biomonitores acuáticos. Entonces, para saber la presencia o ausencia de diferentes elementos contaminantes en ríos, por ejemplo. En este caso particular, nosotros acá en la universidad realizamos un estudio, un trabajo de grado publicado por Lozano en 2021 en 3 quebradas del municipio de Santander. Y ella lo que encontró es que hay algunas especies indicadoras como Clasmatocolea vermiculares, Lophocolea vientata, Monoglea Cleagostei y Siphiogina browniarti, todas ellas hepáticas, que son especies indicadoras de buena calidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando están esas especies en esas quebradas es porque el agua es relativamente de muy buena calidad. Sin embargo, también hay otras especies que cuando están presentes, como Dicranella axilares, Asterella macrocarpoda y Pogonatum campylocarpum, que nos están indicando todo lo contrario, que cuando hay presencia de esas especies en las quebradas, pues es agua contaminada. También se sabe de bioindicadores en los suelos, el del pH de los suelos, si son suelos ácidos o si son suelos básicos, dependiendo de la presencia o no de ciertas especies. En el caso de especies como Leucobrium, Polytrichum y Rhacomitrium nos están indicando que son suelos ácidos, y suelos básicos si hay presencia de especies como Tortella o como Nequera crispa, por ejemplo. A nivel industrial y un poco económico, también se le ha dado un uso importante a los briófitos, pero en este caso ese uso industrial se ha explotado en lo que se denominan las turberas. Las turberas son lugares donde la capa vegetal entra en un grado de descomposición lenta durante muchos años hasta formar básicamente una especie de carbón vegetal. En los páramos colombianos, que es esta fotografía de la derecha, tenemos algunas especies de turberas. Aquí en el páramo de Rabanal, de hecho, tenemos una compañera de maestría aquí del Grupo Sistemática Biológica que está estudiando las turberas del páramo de Rabanal y ella muy amablemente me cedió estas fotografías para presentarlas acá. Pero son turberas muy pequeñas relativamente. Tenemos turberas acá, tenemos turberas, bueno, acá en Boyacá, en el Parque de los Nevados, también hacia la zona cafetera, tal vez un poco hacia el sur del país, pero son muy reducidas comparadas con las grandes turberas, que es la que tenemos acá, por ejemplo esta fotografía que es de Canadá. Allá sí hay turberas muy grandes y que están siendo explotadas de una forma industrial. Las de acá, las de los páramos colombianos, sería un desastre completo empezar a explotarlas. Sería una idea casi que macabra porque sería acabar con el páramo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas turberas en ciertos países como Canadá o como Chile, pero sobre todo en Canadá? Entonces se han utilizado como combustible
para producir calefacción en la cocina, ya que son capaces de generar entre 300 hasta 200 miliwatts de potencia. Se han utilizado también como abono en la horticultura, en el tratamiento de aguas residuales, como ya lo vimos ahorita, en el cuidado del cuerpo, vamos a ver ahorita unas diapositivas interesantes, y algo muy interesante es que se han utilizado a nivel científico como una especie de biómetros, por decirlo así, para medir las escalas del tiempo geológico. ¿Por qué? Porque esas turberas lo que han hecho es almacenar mucha información durante tiempo geológico, o sea, durante miles o millones de años. Entonces, excavando esas turberas nos permite saber cómo posiblemente fue la vegetación en épocas anteriores. ¿Qué es lo malo de esto? Que muchos nos han vendido las turberas como fuentes de energía renovable, porque se produce a partir de las plantas, pero pues realmente ese proceso de producción de esa energía tarda muchos años, casi que como el petróleo, por ejemplo. Entonces no podríamos estar hablando realmente de que es una fuente de energía renovable. Y el otro problema es que liberan alta cantidad de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Canadá muchas de esas turberas están en lo que se conoce como el permafrost, que es esa parte que está bajo el hielo. Al descongelarse eso lo primero que hace es liberar grandes cantidades de gas carbónico a la atmósfera, y por tanto pues la contaminación que se estaría generando es impensable. A nivel industrial, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, esto, que son toallas higiénicas que se utilizaron durante mucho tiempo y principalmente durante las guerras. Son elementos hechos a partir de musgos y principalmente de esfagno. Incluso hoy en día, o a partir de turba, incluso hoy en día todavía se consiguen ciertos elementos. Esto no recuerdo dónde es, en Polonia, si no me equivoco, que producen este jabón con turba, y ahí vale 7,85 € por si alguien está interesado en comprarlo. Aquí tenía, me parece que tenía otra diapositiva, pero bueno. También como bioindicadores en el uso agrícola. Son dos esquemas de dos plantas de tomates, a la figura A se le aplicó básicamente un caldo de hepáticas, y se observó que tenían actividad antimicrobiana, o sea que la ayudaba a conservar, mientras que la B no se le aplicó el mismo caldo, y pues obviamente los microbios la atacaron. Entonces ese es solamente un ejemplo de esa actividad sí, antimicrobiana que tienen algunas especies, principalmente de hepáticas. Como uso medicinal, esto es bien interesante porque es un campo que cada vez se está explorando más, y sobre todo en los últimos años ha tomado mucha fuerza. Se sabe, por ejemplo, que producen sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa y también inhiben la producción de catepsinas B y L. Pero eso, ¿por qué es interesante? Porque esas son las encargadas, por ejemplo, o podrían utilizarse como un tratamiento contra el Alzheimer. Eso utilizando algunas especies, por ejemplo, de Marchantia, que son hepáticas, es esta que tenemos acá. También se sabe que ese mismo género y el género Plagioquila que tenemos acá tienen algunos compuestos con propiedades anticancerígenas. De hecho, a inicio de este año, creo que salió una publicación donde confirman que efectivamente el uso de esas sustancias de Plagioquila actúan contra la producción, contra la diseminación del cáncer, contra las células cancerígenas. También funcionan como analgésico y antipirético. Por ejemplo, utilizando esta hepática, Mastigophora díclados, inhibe el crecimiento de bacilos y de Staphylococcus, por ejemplo. Tienen también propiedades antiplaquetarias, en el caso también de una especie de Plagioquila fruticosa. ¿Y por qué eso es importante? Propiedades antiplaquetarias, porque por ejemplo eso se podría utilizar en la prevención de trombosis, por ejemplo, porque la acumulación de plaquetas es lo que al final provocan las trombosis. Actividad antiespasmódica con una sustancia denominada marcantina A, que se produce en Marchantia, y también algo muy importante que es una actividad neuroprotectora, o sea que protege las neuronas, algo que sería muy importante para todos nosotros y por ejemplo para la lucha contra el Alzheimer. Otras también en su uso medicinal, por ejemplo, se sabe que también en Marchantia, volvemos al mismo género, se puede trabajar
contra la tuberculosis pulmonar y contra la afectación del hígado. En Sphagnum también se puede trabajar contra las hemorragias y enfermedades de los ojos. Esta especie, Polytrichum comune, que es una especie que es muy común en las carreteras de los páramos, en los taludes de las carreteras de los páramos, crece mucho esa especie y posiblemente ayuda a combatir un poco los cálculos en el riñón y en la vesícula biliar. Y en general tienen propiedades antisépticas y cicatrización de heridas, eso utilizando algunas especies principalmente del género Sphagnum. Hay una historia que me cuenta un profesor de la Universidad Nacional que admiro y respeto mucho, el profesor Edgar Linares, y él siempre cuenta la historia que él conoció a una señora que vivía en el campo y que tuvo un accidente con una herida expuesta. Como suele suceder en el campo y sobre todo antes, pues no es fácil tomar un taxi e ir en una hora a un centro de salud, sino que puede tomar muchas horas o puede tomar incluso días. La señora lo que hizo fue colocarse en su herida un poco de Sphagnum, un poco de musgo, y con eso se fue para el centro de salud. Cuando la señora llegó al otro día al centro de salud, casi que no tenía contaminada la herida, casi que era una herida muy limpia. Y pues básicamente fue gracias a esa capa de Sphagnum que la señora se colocó y que pudo salvar su extremidad. En cuanto al uso medicinal también, no sé si desafortunada o afortunadamente las guerras pues hacen como que nos volvamos un poco más recursivos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de vendajes y apósitos que utilizaban durante la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos pues básicamente utilizaban vendajes de lo que fuera que hubiera, pero de lo que más le daba resultado era hacer pequeños apósitos de Sphagnum o incluso crear almohadillas para poder absorber mejor y para poder limpiar esas heridas. Entramos a una parte que va más en cuanto al uso decorativo. Entonces aquí hay que plantear como dicen ahora, una bandera roja, ¿listo? Aunque se ve muy bonito, pero pues también es un llamado de atención. Algunas personas pues crean tapetes. Imagínense un tapete de musgo así, pues obviamente sería algo muy suave. Lo utilizan también para decorar ciertas estructuras. En esta diapositiva de acá vemos también diferentes arreglos hechos a partir de musgo, pero quiero hacer especial énfasis en esta figura de la mitad, que tiene figura de hombre o figura de persona. Es porque efectivamente es una persona que hizo un disfraz con musgo, y es una tradición española, o sea, no fue la única persona, realmente es una tradición en un pueblo de España que, bueno, más o menos desde el siglo XII, a partir de una situación que vivieron, los habían expulsado de un pueblo los musulmanes, y ellos dicen que iluminados por la Virgen, entonces se cubrieron su cuerpo, básicamente se camuflaron con musgo, y a partir de eso pudieron ir y retomar su pueblo. Desde entonces, en ese pueblo, cada año está la tradición que 6 personas tienen el honor, porque para ellos es realmente un honor cubrir todo su cuerpo, llenar todo su cuerpo de musgo, y hacen una procesión por las principales calles del pueblo. Es tan importante que desde hace unos años esa procesión fue declarada como de patrimonio turístico a nivel internacional. Entonces se imaginarán la importancia del musgo allá. Y quería terminar ya la charla con una serie de fotografías de unos lugares denominados Kokeniwa. Kokeniwa es el nombre que le dan los japoneses a unos jardines especiales, y son especiales ¿por qué? Porque son jardines dedicados al uso y a la protección de los musgos o de los briófitos en general. Entonces, al inicio de la charla les decía que pues le debíamos mucho realmente a los japoneses, porque ellos durante varios años, muchos años, estudiaron a detalle estas pequeñas plantas, y tal es su dedicación que han hecho estos jardines botánicos. Pero a diferencia de los demás jardines botánicos, que su principal atractivo son los grandes árboles o las grandes flores, por ejemplo, no, el principal atractivo es el cuidado y la protección de diferentes especies de musgos. Entonces ellos se dedican a eso y le tienen especial cuidado a estos jardines botánicos.
Entonces, aunque, como decía alguna vez un profesor, aunque los briófitos no son tan sexys como las plantas vasculares, sí tienen su belleza escondida y merece ser estudiada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gil, por su intervención. Muchas gracias a nuestro auditorio por asistir a esta sesión, al Banco de la República, al Centro de Gestión e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UPTC, y los invitamos a que registren sus asistencias. Hay 2 códigos QR pegados en las colonias para que por favor registren su asistencia. Igualmente, mañana se va a dar un taller en el herbario, entonces hemos realizado la publicidad a través de las redes sociales de la UPTC para que ustedes generen su inscripción. Hay 25 cupos y ya quedan muy pocos cupos para que participen. Muchas gracias y muy buena tarde.